Dos cosas en nuestros dos patios traseros que casi nadie reportó. En Gaza, el ejército israelí recibió una nueva orden y no es avanzar, es detenerse. Esta vez es detenerse, no avanzar en ese 65 a 70% de la franja de Gaza. Y en Líbano surgió un informe que, si es cierto, cambia toda la lógica de lo que está pasando allá. Los estadounidenses estarían intentando sentarse a conversar directamente con Hezbollah. Más absurdo aún. En esta transmisión en vivo te voy a contar exactamente lo que cambió dentro de la franja de Gaza en los últimos días, incluyendo una queja que viene de los propios soldados israelíes en el terreno, y te voy a mostrar lo que el ejército está construyendo a lo largo de la línea amarilla, que ya está apareciendo en imágenes satelitales y que mucha gente allá afuera está llamando una nueva frontera en la franja de Gaza. Y después te llevo al sur del Líbano con las tres novedades de la semana, lo que pasa con la Fuerza de Paz de la ONU. ¿Alguien todavía se acuerda de ella, de la UNIFIL? Cuando termine el mandato de esa Fuerza de Paz. ¿Quién quiere ocupar su lugar? Y también esa historia de conversaciones directas con Hezbollah. Y al final te voy a llevar al otro conflicto, el de Ucrania con Rusia, que desapareció de las noticias, pero no se ha detenido ni un segundo. Porque hay algo que está pasando allá que necesito mostrarte y que dice mucho sobre cómo serán las guerras, las próximas guerras de los próximos 20 años, directo desde Israel, directo desde donde todo sucede, organizando el caos de información para ti. Deja tu like ahora al principio para que no se nos olvide hacerlo después. Y también revisa si tu suscripción sigue activa y activa la campanita porque es la que te avisa cuando entro al aire en medio de un giro aquí en la región. Vamos a empezar aquí por Gaza y vamos en el orden que importa, ¿va? Después de la reunión del primer ministro israelí, para quien recuerda, con el enviado estadounidense, el ejército reforzó una instrucción que ya había dado a las tropas semanas atrás en el terreno. La instrucción es la siguiente: dejar de empujar la línea amarilla hacia el oeste, o sea, hacia dentro de la franja de Gaza. Hoy, las fuerzas israelíes controlan algo entre el 65 y el 70% del territorio de la franja de Gaza, y junto con esa orden vino otra, que en mi opinión es aún más importante. Las tropas en el terreno recibieron la instrucción de documentar en video cada violación de Hamas a lo largo de la línea amarilla. Esa línea que estamos viendo aquí, esa línea que en este caso es morada, pero aquí en Israel la llamamos línea amarilla y en todo el mundo en realidad se llama línea amarilla, solo que aquí aparece en este mapa en color morado, no hay manera de cambiar eso. Filmar, registrar y guardar todos los movimientos de Hamas en esa línea. Para que entiendas lo que eso significa de verdad, cuando el ejército ordena filmar en vez de disparar, está armando un caso, no está armando una operación. Eso por un lado es bueno, pero por otro lado también es malo. Está construyendo la prueba que va a justificar la reacción del ejército cuando llegue, el día que llegue, y ahí entra la parte que está incomodando allá adentro. Los soldados que están en la línea se quejan. Exactamente aquí, en esta línea, gente, en la línea de defensa aquí, se están quejando y se quejan de lo siguiente. Desde que el gobierno decidió aplicar el acuerdo de la manera que los estadounidenses pidieron, las reglas para abrir fuego se volvieron más estrictas. Hoy el soldado, solo para que te des una idea de lo absurdo, solo puede disparar si el terrorista cruza la línea y representa un peligro inmediato y claro para las tropas. Si él está del otro lado observando, filmando, midiendo la rutina de la tropa, nadie puede disparar. Y es exactamente eso lo que Hamas está haciendo. Y aquí necesito decir lo que pienso sobre esto, porque esto, amigos míos, es absurdo. Un terrorista parado frente al soldado. Imagina esa situación, estudiando el horario del cambio de turno. Es el comienzo del próximo ataque. Todos aquí ya deberían saberlo. Este tipo de regla muestra que todavía hay gente aquí en Israel actuando con la misma mentalidad que tenía antes del 7 de octubre, la mentalidad de que se puede convivir con una amenaza del otro lado de la cerca, siempre y cuando se quede quieta y no cruce. Por supuesto que eso es una exigencia absurda de los estadounidenses. Fue esa mentalidad la que nos llevó al 7 de octubre y todavía sigue viva aquí adentro, en algún lugar donde se toman decisiones. Cambió el nombre de la cosa y cambió el lugar de la línea, pero la lógica es exactamente la misma. Según los relatos que salieron en la prensa israelí, ellos mandan gente hasta la línea para recolectar información y observar a nuestros soldados, estudiando los horarios, el cambio de turno y el comportamiento de las tropas. Y mientras tanto, entrenan muy cerca de esa línea y aprietan aún más a la población dentro de las calles de Gaza. Uno de los combatientes resumió lo siguiente. Dijo así: ven a los terroristas justo frente a ellos y están con las manos atadas. Y hubo otro detalle que muestra el cinismo del otro lado. La unidad israelí que coordina los asuntos civiles publicó un aviso en árabe dirigido a los habitantes de la franja de Gaza. El texto dice que Hamas está empujando a los habitantes a propósito hacia la línea amarilla, ignorando el riesgo
para la vida de esas personas. O sea, cuanto más cerca estén esas personas de los soldados, existe el riesgo de que sean eliminadas, porque también existe el riesgo total de que sean terroristas. Y pide a los habitantes que no obedezcan, que no se acerquen. Esta es la petición de los israelíes, que no se acerquen y que no se conviertan una vez más en víctimas de las decisiones del propio Hamás. Porque una cosa es acercarse a la línea amarilla y otra es cruzar la línea amarilla. Y eso es lo que Hamás está pidiendo a los habitantes que hagan. Pon atención a lo que está pasando aquí. Es el ejército israelí advirtiendo al habitante de Gaza que no haga lo que el propio Hamás le está ordenando hacer. Y hay algo que también está sucediendo dentro de la franja de Gaza que casi nadie está viendo y casi no está apareciendo tampoco en las noticias afuera. Y eso explica la desesperación de Hamás. Del otro lado de la línea amarilla, aquí en la parte de adentro, ¿ok? De este lado aquí es ahí donde está ocurriendo una guerra de verdad y es de palestinos contra palestinos. Hoy existen más de 10 grupos armados dentro de Gaza que tú no sabías que existían, ¿verdad? 10 grupos armados, pero que no son Hamás. Y varios de ellos tomaron las armas justamente para enfrentarse a Hamás. El más conocido es el que se llama Fuerzas Populares, que llegó a tener algo como 700 hombres armados y nació en la región de Rafa. ¿Alguien recuerda a ese grupo? Su fundador fue asesinado en diciembre en una pelea dentro del propio grupo y quien asumió fue el antiguo vice Abu Shabab, que también fue asesinado en una pelea. No debería haber muerto. Pelearon entre ellos. Y uno de los miembros mató a Abu Shabab. También hay un grupo allá en Jan Yunis. Hay clanes armados en la ciudad de Gaza y hay familias enteras que están en enfrentamiento abierto con la organización terrorista desde el alto al fuego. Y Hamas está reaccionando de la manera que sabe, cazando a esas personas, arrestando y ejecutando en la plaza pública a quienes acusa de colaborar. A principios de este mes, la Fuerza de Seguridad Interna de Hamas publicó un llamado dirigido a los propios miembros de esas milicias diciendo que su salvación sería eliminar a sus propios líderes. O sea, además de todo, están intentando combatir comprando traiciones dentro del grupo rival. Y hoy vi imágenes de ese grupo rival arrestando a miembros de Hamas, todos con los ojos vendados, tirados en el suelo boca arriba. En fin, arrestaron a varios miembros de Hamas ahí en la región de Rafa. Esto es el retrato de una organización que perdió el monopolio de las armas dentro de la propia Gaza. Y por eso Hamas necesita tanto una imagen de calma con Israel en este momento, porque su verdadera pelea hoy es dentro de lo que le queda por controlar. Y ahora la parte que se volvió titular en el extranjero. Una agencia internacional divulgó imágenes satelitales mostrando que Israel, mostrando esto aquí, mira, mostrando que Israel está construyendo a lo largo de la línea amarilla, ¿ok? A lo largo, esto aquí es cerca de la línea amarilla, no sé si ustedes pueden ver. Miren aquí, estamos viendo aquí un terraplén, ¿ok? Con más de 23 kilómetros construidos yendo desde el norte de la franja de Gaza hacia el sur. Voy a poner otra foto aquí, mira, son varias fotos de este lugar. ¿Pueden ver ahí el terraplén? Son varios y varios y varios lugares ahí en la franja de Gaza, con esa marquita ahí de tierra. Ya cubre más de la mitad de la longitud de la franja de Gaza y la construcción continúa en dirección a la ciudad de Rafah. El ejército confirmó la obra y dijo que sirve para proteger a las tropas y a las comunidades israelíes vecinas, esas que fueron atacadas durante el 7 de octubre, y el mundo reaccionando como siempre, hablando de frontera permanente, de anexión disfrazada, de violación del acuerdo como siempre, ¿verdad, gente? Te voy a dar aquí mi interpretación de todo esto, lo que realmente es esto. Existe una diferencia entre frontera y obstáculo, y no es jurídica, es práctica. Y en una guerra como esta, la frontera, vas y la dibujas en el mapa, la firmas en el papel y dices que ahí está tu frontera. Y obstáculo, que es lo que estamos viendo ahora, lo digo aquí porque lo vas a ver en las noticias pronto, gente. Lo vas a ver en las noticias pronto. Obstáculo. Lo levantas solo para impedir que un terrorista con chaleco explosivo cruce a pie de madrugada sin que nadie se dé cuenta de que está pasando. Y mientras no ocurra el desarme, es el obstáculo lo que salva la vida del soldado y no una firma en un documento. Quiero dejar esto muy claro. Si esta explicación te está ayudando a entender lo que el titular no cuenta, deja tu like ahora, solo te toma un segundo. Y hubo 2 episodios en la línea amarilla el fin de semana que vale la pena contar juntos. Mira, voy a poner aquí de nuevo nuestra línea amarilla o nuestra línea morada en el caso de este mapa. Aquí, mira, este fin de semana, mira lo que pasó. Aquí ya hablamos, ya empezó la semana, ¿verdad? El primer día de la semana, que es el domingo de verdad. Todo el mundo empieza a trabajar. Entonces, cuando digo fin de semana, me refiero al viernes y sábado aquí en Israel, porque muestran los dos extremos de lo que está pasando ahí y solo aquí vas a entender y ver de verdad lo que sucede en la franja de Gaza. En el primero, en el sur de la franja, 3 terroristas cruzaron la línea y se acercaron a las tropas y fueron eliminados.
Y en el segundo, el mismo día, un terrorista de Hamás cruzó la línea y se entregó a los soldados israelíes. En segundo lugar, un funcionario estadounidense que entrevistó e interrogó a este tipo. El hombre contó que había sido reclutado por Hamás hacía poco tiempo y que estaba arrepentido de haberse unido a Hamás. Ese contraste, amigos míos, es el retrato de lo que queda de la organización. Unos siguen probando la línea para medir nuestra reacción y otros la cruzan para huir de ella. Eso es lo que está pasando ahora en la Franja de Gaza para quienes querían más información. Ahora vamos a subir aquí al norte, al sur del Líbano, donde esta semana hubo tres novedades. La primera es el fuego que no se detuvo ni un momento. En la madrugada del viernes al sábado, casas israelíes atacaron de nuevo la región de Kfar Ruman y el Kume, que ya te expliqué aquí en transmisiones anteriores, que está en la provincia de Nabatia. Déjame poner aquí, mira, nuestra parte del Líbano. Los ataques continuaron por allá. La segunda novedad es el tiempo se le acaba a la Fuerza de Paz de la ONU. El mandato de esa fuerza termina este año, 2026. Ellos están en el Líbano, amigos míos, desde 1978. Hoy hay cerca de 7.500 militares de casi 50 países y en los últimos meses han estado entregando posiciones aquí en esta región, al sur del río Litani, al ejército libanés, una por una porque se van a ir de ahí hasta fin de año. Y necesito decirte aquí lo que esa fuerza realmente hizo en todo este tiempo que han estado allá. Desde la guerra de 2006, una resolución del Consejo de Seguridad determinó que el sur del Líbano quedara desmilitarizado. El sur del Líbano está por debajo del río Litani y que solo el ejército libanés tuviera armas en ese lugar, con la fuerza de la ONU apoyando. Apoyando. Hezbollah no entregó absolutamente nada desde entonces. Reconstruyó todo, cavó túneles, montó puestos de observación y acumuló un arsenal que pasó de 100.000 cohetes y misiles, muchos de ellos guardados dentro de casas de familia. Y hizo todo eso bajo las narices de la Fuerza de Paz de la ONU. En algunos casos, a pocas decenas de metros de la propia base de la ONU, había una base de Hezbollah al lado. Cuando Israel pide explicaciones, la respuesta que recibe siempre es la misma. Dicen que no tienen mandato para impedir absolutamente nada y que su función es observar y reportar. O sea, 48 años en el terreno para convertirse en testigos de algo que fueron enviados a evitar, porque esa era la resolución allá. Y aquí viene la pregunta que nadie en Líbano quiere responder en voz alta. ¿Quién va a ocupar el lugar de esa fuerza de la UNIFIL que se va y que no sirvió de absolutamente nada? Existe una iniciativa francesa e italiana ahora para formar una nueva fuerza que actuaría junto al ejército libanés y hay otro país que está tocando la puerta para participar en esa fuerza. Adivinen cuál es el país de ustedes aquí en esta transmisión en vivo. Adivinen qué país quiere formar parte de esa fuerza de paz en el sur del Líbano, Turquía. El presidente libanés estuvo en Ankara este mes y la prensa de la región publicó que los turcos están interesados en entrar en esa futura fuerza multinacional en el sur. Miren nada más el tamaño del patrón que se está formando aquí. En Siria, Turquía está intentando instalar bases y presencia militar en cualquier lugar dentro de Siria y ahora recibieron un ataque cuando intentaron instalarse en una base. En Líbano, ella quiere entrar con tropas en la frontera norte de Israel, esta vez con casco de la comunidad internacional de la ONU, ¿verdad? Con sello de paz, de fuerza de paz de la ONU, eso es lo que quieren. Y en Gaza, él aparece como uno de los mediadores de este acuerdo entre Hamás e Israel, y en el tablero más grande, firmó en la Meca un pacto de defensa con Arabia Saudita y Pakistán. Como ya te he venido diciendo aquí en las últimas transmisiones en vivo, el nuevo eje ya nació y su centro ya no es Teherán, está en Turquía. Mientras Irán se hunde en su propia economía, Ankara va ocupando cada espacio que queda y lo hace con uniforme y con sello internacional. Pon mucha atención porque estamos escuchando cada vez más temas sobre Turquía en los últimos días y cada vez vamos a escuchar mucho más de aquí en adelante. Y la tercera novedad es la más extraña de todas y la presento aquí como un relato porque eso es. El presidente de una organización estadounidense vinculada al Líbano, que también es ex embajador allá en el Líbano, estuvo en Beirut en los últimos días y habló con una televisora local allá en el Líbano. Él contó que su delegación trató el asunto con funcionarios estadounidenses en la embajada y que la respuesta fue que el presidente estadounidense se toma en serio la posibilidad de conversar directamente con Hezbollah. Según él, el gobierno estadounidense cree que la organización aún no está lo suficientemente seria como para tener esa conversación, y eso no surgió de la nada. Un reportaje publicado semanas atrás afirmó que en mayo el presidente estadounidense llamó a la embajada del Líbano en Washington y pidió una conversación directa con Hezbollah y que la solicitud fue rechazada. El propio presidente ya dijo en público que habla con todos, el presidente Trump, incluso con personas con las que mucha gente cree que no debería hablar. Él quiere platicar con todos, ¿verdad? Siempre es así. Trump al final no resuelve todo.
Ahora, mi opinión sobre esto, y no es la más cómoda para ti, es que una conversación directa con Hezbollah es una pésima noticia. Hezbollah pasó 2 años recibiendo golpes y negándose a conversar con el Estado libanés sobre entregar armas al propio Estado libanés. Y el día que se siente directamente con los estadounidenses, deja de ser una milicia ilegal dentro del país y se convierte en un interlocutor con dirección en Estados Unidos. Y eso es exactamente el ascenso. Podemos llamarlo el avance político que una organización terrorista busca cuando está débil en el terreno. Y mientras tanto, la organización no entregó ni un solo fusil ni una sola pistola, absolutamente nada al norte del río Litani ni al sur del río Litani, pasando al terreno. El ejército libanés sigue consolidando el control en algunas ciudades del sur en el programa de zonas piloto y sigue repitiendo la misma dificultad, que ustedes ni siquiera saben de qué están hablando. Presta mucha atención, ellos dicen. Presten atención. La ley del país, allá en Líbano, no permite que los soldados entren en la casa de las personas para hacer una revisión. Están escuchando bien, ¿verdad, gente? Porque eso explica la parálisis de todo ese país. Si el arsenal está enterrado debajo de la casa y a veces dentro de la propia casa, y la ley dice que no se puede entrar en la casa, el desarme se convierte en una conversación sobre qué, sobre lo que queda ahí en los alrededores de la casa, que es el patio, ¿verdad? Y nada más que eso. Y en medio de todo esto, el Vaticano también publicó una nota hablando de seria preocupación por la forma en que se está aplicando el acuerdo entre Israel y Líbano. Solo eso, lo registro, solo esta nota aquí para que no digan que David no habló sobre eso. Lo dije y también registro la pregunta que nadie en el Vaticano respondió. ¿Preocupación con qué parte del acuerdo exactamente? ¿Cuál es tu preocupación? Porque la mitad de ese acuerdo es el desarme de una organización terrorista y esa mitad no ha avanzado hasta ahora. Sigue por allá y ahora, solo para que terminemos esto, va a ser una transmisión en vivo muy rápida, no va a ser muy larga, ¿ok? Solo dejándoles muy claro aquí que hace poco una información aquí solo para salir del tema e ir a Irán. Hace poco, un miembro de Irán dijo que recibieron la propuesta de entrar en el acuerdo de la Meca. ¿Recuerdan el pacto de la Meca, Pakistán, Turquía y Arabia Saudita, que ellos habrían recibido una propuesta para entrar en el acuerdo de la Meca? Él dijo eso. Si es verdad o no, lo vamos a saber en los próximos días, lo cual es absurdo, gigantesco. ¿Te imaginas a Irán entrando ahora en el acuerdo de la Meca? O sea, cualquier ataque a Irán sería un ataque a Arabia Saudita, a Turquía. Y no tiene sentido, gente, no tiene ningún sentido eso, ¿ok? No tiene ningún sentido, incluso porque es un país chiita y los otros países son sunitas. Pero él lo dijo, yo solo estoy registrando esto aquí para ti también. Y ahora quiero cerrar esta transmisión con un tema que desapareció de las noticias, desapareció, se esfumó de las noticias como si no estuviera pasando, y creo que tú también necesitas saberlo. La guerra entre Rusia y Ucrania entró en su 5.º año. Nadie habla más de ella. Es impresionante cómo desapareció de las noticias. Solo que cambió de forma, y ese cambio dice mucho sobre el futuro. En los últimos 2 meses, Ucrania dejó de apuntar principalmente a cuarteles y posiciones militares. Empezó a apuntar a almacenes, no son almacenes de municiones, pon mucha atención, son almacenes de tiendas en línea. El objetivo preferido se volvió Wildberries. Creo que así se pronuncia el nombre de esa tienda, que es la mayor minorista de comercio electrónico de Rusia, como si fuera el Mercado Libre allá en Brasil o su Amazon. Y ayer, la campaña también sumó también un nuevo objetivo. Por primera vez, drones ucranianos atacaron otro centro logístico de Ozon, que es la segunda mayor minorista en línea del país. El almacén está en la región de Samara, dejó de operar, hubo heridos y más de 500 empleados tuvieron que ser evacuados de ese edificio. Y esa misma noche, también fue alcanzada una refinería en esa región que produce combustible para aviones. La defensa rusa dice que derribó 457 drones solo esa madrugada y el número de muertos de esa noche superó la media docena, incluyendo civiles. ¿Te fijas en el patrón? En la misma tanda, el comercio electrónico y el combustible. Desde mediados de julio, drones ucranianos de largo alcance han alcanzado más de 20 instalaciones de esa empresa, que están distribuidas por toda Rusia. Según los propios ucranianos, 7 de los 10 centros de distribución más grandes de la empresa ya están fuera de operación, es decir, fueron destruidos. El informe habla de aproximadamente 1.8 millones de metros cuadrados de almacenes dañados, algo cerca de una quinta parte de todo lo que tiene la empresa. Y uno de los centros afectados, al sur de Moscú, tiene 250.000 metros cuadrados él solo. Es gigantesco. Y aquí hay algo que debe quedar claro, porque cambia el sentido de estos ataques. Quien pierde en este tipo de almacén no es solo la empresa dueña del edificio. Tienes que entender esto. Ese edificio no pertenece al gobierno ni a alguna organización especial allá en Rusia. Es un edificio de una empresa. Esos centros funcionan como mercado libre. Quienes venden ahí son los pequeños comerciantes. La persona que compró mercancía puso todo en ese depósito y vive de eso.
Cuando el almacén se quema el inventario de miles de familias y la mayoría no tiene ningún seguro para cubrir eso. O sea, el ataque llega al bolsillo del ciudadano común antes de llegar al bolsillo del Estado. Y ese es exactamente el objetivo declarado, hacer que la guerra duela en la casa de quienes hasta ahora, allá en Rusia, podían fingir que esa guerra no existía. Y no es solo eso, ¿eh? La misma campaña ha estado atacando refinerías y depósitos de combustible, y el resultado apareció en la vida del ciudadano. También hay filas en las gasolineras dentro de Rusia, y no son filas de media hora. Para que se den una idea, hay regiones donde los conductores esperan días para poder llenar el tanque y las gasolineras están racionando cuántos litros puede llevar cada persona. Y por otro lado, Rusia hace lo mismo pero en sentido contrario. En los últimos días atacó la infraestructura portuaria de Ucrania en la región de Odessa, en el río Danubio, y ya antes había atacado también centros logísticos donde se encontraba armamento occidental. Y el viernes, drones rusos atacaron un centro comercial en el centro de Ucrania. Gente, un centro comercial, pongan mucha atención, un centro comercial. Al menos 16 personas murieron y más de 130 resultaron heridas. Yo vi eso. El dron choca ahí con ese centro comercial. Y cuando los equipos de emergencia, de rescate, ¿no? Ambulancias, médicos y paramédicos llegan para ayudar, llega el segundo dron y cae encima de esos equipos de emergencia. 2 días antes de eso, la capital había sufrido uno de los mayores ataques de los últimos meses. Hubo 17 muertos en Kiev y sus alrededores, con hospital, escuela, guardería, edificio residencial y varios almacenes dañados. En uno de los barrios, un edificio de 9 pisos simplemente se derrumbó y el ejército ruso dijo a qué estaba apuntando. Instalaciones militares e industriales, centro de transporte y logística y almacenes, de nuevo la misma palabra ahí, gente, almacenes, fue el día antes de esa serie de ataques ucranianos que te conté hace un momento. Y así es como esa cuenta se va cobrando de un lado y del otro. Y mira, los dos lados lo están haciendo, sin excepción. Ninguno de ellos está intentando de verdad ganar en el campo de batalla. Eso está muy claro, los dos están intentando romper la capacidad del otro de mover cosas de un lugar a otro. Y aquí hay algo que casi nadie relaciona y que los ucranianos vienen relacionando desde hace años. En marzo de este año, el presidente de Ucrania dio una entrevista a un periódico israelí y resumió la situación en una sola frase: solo, solo. Él dijo que Israel tiene lo que Ucrania necesita contra Rusia y que Ucrania tiene lo que Israel necesita contra Irán. Y en la misma entrevista contó algo que le interesa mucho a quienes viven aquí en Israel. Ese dron iraní que Rusia usa por miles fue perfeccionado a lo largo de años de uso contra Ucrania. Ya hice un video sobre eso aquí, que el arma iraní fue perfeccionada en Rusia y luego también regresó en parte al propio Irán. Él habló de noches con entre 35 y 500 drones iraníes al mismo tiempo, todos los días y todas las noches, drones iraníes lanzados por los rusos. Y su conclusión fue la siguiente de Zelensky: la amenaza que llegó a Medio Oriente no nació ayer. Ucrania la vio primero, la sufrió primero y pagó el aprendizaje con sangre de civiles. Y no es la primera vez que él hace esa conexión. Justo después del 7 de octubre ya había dicho que ahí era el mismo mal, solo con una diferencia de formato entre ellos. Según él, de un lado está una organización terrorista que atacó a Israel y del otro está un país que atacó a Ucrania. Y la esencia de los dos casos es exactamente la misma. Puedes estar de acuerdo o no con el presidente ucraniano, y eso es problema de cada quien, estar de acuerdo y apoyar a un lado o al otro. Pero mira el dibujo en el mapa, que es lo que importa aquí. El mismo dron, el mismo fabricante, los mismos instructores de los dos lados, ¿ok? Y de los dos lados, Occidente está apoyando. Quien está recibiendo los golpes, pon mucha atención. Solo que aquí hay una gran diferencia entre las dos ayudas. En Ucrania, la ayuda occidental se anuncia en rueda de prensa con un paquete aprobado en el Parlamento y la bandera en la foto. Y aquí, gran parte de ella es silenciosa. Hay países europeos que votan contra Israel en foros internacionales por la mañana y mantienen cooperación de seguridad con Israel por la noche. Ya hemos visto incluso piezas israelíes, tecnologías israelíes en países que se dicen enemigos. Hay un vecino árabe que ayudó a derribar drones y misiles iraníes en el cielo y nunca admitió eso aquí en público. Y hay ucranianos trabajando en este mismo momento en un país del Golfo enseñando a los árabes a interceptar drones iraníes. Porque ellos tienen 4 años de experiencia en eso, ahora 5 años, y esa experiencia fue comprada a un precio muy alto, ¿no? Con muchas vidas. Entonces, cuando alguien te diga que son dos guerras separadas, ya sabes la respuesta. Son dos direcciones del mismo remitente. Y ahora te voy a plantear aquí una pregunta. Pero antes quiero dejar algo muy claro sobre la guerra entre Rusia y Ucrania en sí. No voy a tomar partido en esta guerra. Es una desgracia en cualquier parte del mundo. Y ahí muere gente común, de ambos lados, todos los días. No importa si son rusos o ucranianos, muere gente todos los días. No voy a pintar ni héroes ni villanos para ti hoy, pero fíjate en el patrón, porque es nuevo. Ya nadie necesita invadir un país para derrocarlo. Basta con parar el camión, quemar el almacén y cortar el combustible. El soldado sigue en el campo, pero quien decide el resultado es la cadena de suministro.
Y hay algo en todo esto que también me hace levantar la cabeza y prestar mucha atención. Voy a compartir esto contigo como una pregunta y no como una afirmación, porque justo ahora, en dos guerras diferentes, en el mismo año, el objetivo principal se volvió la logística. Aquí en nuestra región, el cerco naval y el estrecho. Allá, el almacén, el tren, la refinería y el depósito. Existen personas, teorías que dicen que es una coincidencia tecnológica. El dron se volvió lo suficientemente barato como para volar 1000 kilómetros y quemar un almacén, y nadie puede defender ese almacén. Y también hay quienes dicen que es una doctrina nueva, enseñada en los mismos cursos, en los mismos manuales de guerra, para los mismos oficiales. Y hay quienes van un poco más lejos. Hay gente diciendo que el mundo está siendo empujado a rediseñar toda su cadena de suministro. ¿Y quién sabía eso antes? Hoy está comprando barato lo que mañana va a ser muy caro. ¿Y qué sería eso? Que en la práctica, ¿verdad? En esas teorías que están circulando no son mías, son teorías, ¿ok? Y algunas están comprobadas. Puente, terminal de carga, que es por donde todo entra y sale, ferrocarril y corredor terrestre para escapar del mar cuando el mar se cierra. Almacén y centro de distribución cerca de las grandes ciudades, para no correr riesgo de ataques. Empresa de seguros marítimos, que es quien decide si el barco vale el viaje o no, si hay riesgo o no. Refinería y depósito de combustible, que es el corazón de cualquier logística, y tierra agrícola y mineral al final de esa línea. Y miren, qué curioso, gente, esta parte aquí no es teoría, es registro público. ¿Sabías que el fundador de Microsoft es hoy el mayor propietario privado de tierras agrícolas en Estados Unidos, con casi 250,000 acres repartidos en casi 20 estados? ¿Sabías eso? Él dice que no hay ningún plan detrás de eso, que son decisiones de un equipo profesional de inversión y que él solo quiere aumentar la productividad de las granjas. Y el dueño de Amazon también se metió en el negocio de la tierra. Y el mismo movimiento aparece en fondos, comprando tierras agrícolas en Brasil y en la propia Ucrania. No sé decir qué pasa por la cabeza de esa gente. Tampoco voy a fingir que sé lo que está pasando detrás de todo esto, pero algo grande está sucediendo. Pero cuando un hombre que hizo fortuna con software empieza con tecnología, ¿verdad, gente? Empieza a comprar comida y tierra, alguna lectura del futuro debe estar haciendo ahora. Y es exactamente ese tipo de activo que China también ha estado comprando por el mundo durante 2 décadas y que Qatar también ha estado comprando en Europa, en silencio y a veces tampoco en silencio. Y Turquía entró en esa disputa ahora, aquí mismo, en nuestra región. No tengo pruebas de ninguna de esas tres cosas. Y no voy a venderte una teoría aquí como si fuera noticia, pero dejo constancia del hecho y eso nadie lo discute. En 2026, quien quiera derribar un país ya no necesita tomar su territorio, basta con controlar el camino por donde llegan las cosas hasta allá. Y aquí es donde cierro. Con nuestra palabrita de hebreo de hoy, la palabra es sharsheret, que significa cadena, cadena, cadena. Esas que quedan así, mira, que sostiene este tipo de cadena, ¿ok? Decimos eso cuando hablamos de la cadena de suministro aquí en Israel, combustible, cadena de combustible y munición de un lugar a otro. En las guerras antiguas se ganaba tomando la ciudad del otro, ¿recuerdas eso? Y la guerra de ahora se gana cortando la cadena. Del otro, el barco que no pasa, el almacén que se quema, el banco que cierra, el arma que no llega por el túnel. Y quien entienda esto aquí primero va a llegar completo al final de la próxima década. Y yo sigo aquí, directo desde Israel, directo desde las montañas de Judea, juntando las piezas una por una, como la gran Biblia no lo hace por ti. Y para quien esté preguntando si es Bill Gates el dueño de Amazon. Qatar está comprando tierras en Europa, en otros lugares del mundo, también en África, Qatar. Los Emiratos Árabes también están haciendo exactamente lo mismo. O sea, están esperando que algo grande va a pasar en el futuro. Gente, pongan mucha atención a estos movimientos que casi nadie observa. Nosotros solo estamos viendo la guerra y el ruido. Mientras tanto, los grandes que antes invertían en tecnología pesada, en inteligencia artificial, ahora simplemente están comprando tierras agrícolas. ¿Por qué será? ¿Verdad? ¿Por qué será? Les pregunto para que dejen la respuesta en los comentarios, cada quien con su propia teoría. Gracias, Karen, por el super chat. Gracias por la información precisa, Agnaldo. Buenas tardes, Eunice. Gracias, Vera. Ya reservé mi lugar en la caravana. ¿Viste, Joel? Gracias. Carlos, gracias, hermano. Gracias por tu participación. ¿Para quién son las inscripciones? Las inscripciones siguen abiertas. Gente, y miren, el día 27, creo que es 27 o 26, empiezan las votaciones para el iBest. Empieza una vez más la competencia por el top 20. Cuando empiece, voy a dejar el enlace aquí fijado también para que lo sigan y voten, ¿vale? Voten aquí en el canal. Entonces, eso es todo, amigos. Este es el en vivo de ahora. Si pasa algo grave en Medio Oriente, regreso en cualquier momento. Y hoy en la noche les traigo más información sobre Irán. Tendremos con certeza más información sobre Irán y también más noticias sobre Gaza y Líbano. Un abrazo a todos los amigos de Israel y hasta el próximo en vivo.